Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del Laboratorio PRL 360. El capítulo de hoy será un poco más emocionante y sobre todo también mucho más emocional, porque hoy presento mi primer libro, La seguridad que nadie escucha. Cómo el cerebro, la cultura y el liderazgo cambian la prevención de riesgos laborales. A ver, vamos a empezar por una pregunta a ver qué opináis vosotros y vosotras. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que en prevención hablamos pero nadie escucha? Informes, evaluaciones, procedimientos y aún así los accidentes e incidentes siguen ocurriendo. Muchas veces el problema de la prevención no siempre es técnico, a veces puede ser también humano. Por eso he escrito el libro que se llama La seguridad que nadie escucha. A partir de ahora voy a desgranar un poquito. El problema que vemos cada día en la prevención de riesgos laborales. Evaluaciones perfectas que nadie aplica, procedimientos que los trabajadores ignoran, formaciones que se olvidan al día siguiente y mandos que dicen esto siempre lo he hecho así. La prevención falla cuando creemos que todo es normativa y técnica, pero en realidad intervienen tres factores invisibles, entre comillas: el cerebro, cultura, liderazgo. Vamos a empezar a tratar por el cerebro. El cerebro, ¿por qué las personas ignoran la seguridad? Introducimos a partir de aquí una de las primeras ideas de este libro. El cerebro busca rapidez y eficiencia y no seguridad. Automatismos, hábitos, exceso de confianza y fatiga mental. El cerebro humano está diseñado para sobrevivir, pero no para seguir procedimientos de 20 páginas, 40, o a veces, aunque sean cortos, no están escritos al lenguaje que a lo mejor los trabajadores pueden comprender, porque sí que es verdad, y como hemos dicho en varios capítulos, y es muy importante volver a repetirlo, que los procedimientos tienen que adecuarse al lenguaje de las personas, porque si no, es que no van a servir de nada. La prevención que ignora cómo funciona el cerebro está condenada a fallar. La cultura, lo que realmente decide cómo se trabaja. Ejemplos, aquí siempre se ha hecho así, la presión por producir, lo que hacen los mandos y lo que el grupo acepta o rechaza. La cultura preventiva no es lo que está escrito en el manual, es lo que la gente hace cuando nadie mira. Y eso es importante. Y también hablamos de la cultura, que muchas veces si no seguimos con la imagen o no predicamos con ejemplo, que eso es muy, muy importante, el que nos va a pasar es que la cultura va a ser nefasta. Pero también tenemos que trabajar la cultura desde la parte de que sea una cultura donde todo el mundo pueda expresarse. Y sobre todo, poco a poco, ir quitando la palabra o la frase que es muy nefasta, que es aquí siempre se ha hecho así. Ya lo he hablado en anteriores capítulos y no voy a entrar mucho en la medida de aquí, pero sí que es verdad que esta frase es demoledora, porque esto lo rompe todo. Y por eso en el libro también me quería centrar en estas cosas. El liderazgo, el factor que todo lo cambia. Los trabajadores observan a sus mandos. Si tenemos mandos que lo hacen mal y se saltan todo, no va a servir de nada que tengamos unos procedimientos geniales, una evaluación genial, porque se lo van a seguir saltando. Si el mando ignora la seguridad, el equipo también la va a ignorar, porque va a pensar, si mi jefe no la tiene que cumplir, porque la tengo que cumplir yo. Y si el mando cuida, la cultura cambia. La prevención no cambia cuando cambian los procedimientos, cambia cuando cambian los líderes. Por eso es muy importante formar a todas esas personas, estén en mandos intermedios y también líderes, consejos de dirección, CEOs, porque al final, si formamos a esta gente, a todas estas personas nos va a servir mucho más fácil poder abrazar esa cultura. ¿El por qué escribí este libro? Pues ejemplos. Llevo tiempo trabajando en la prevención y veo que se aborda mucho en temas técnicos, pero en temas de conductas la gente no entra o no son tratados.
y veo que por temas de conducta vienen muchos de los accidentes, incidentes, por no tener cultura, ¿de acuerdo? Y esto lleva a que las empresas tengan altos índices de absentismo. También por la frustración de que ver que muchas medidas no funcionan. Podemos poner las mejores medidas del mundo, pero si la gente no las aplica o tenemos mandos que no están por la labor, no va a servir de nada. Y la necesidad de mirar la prevención desde otra perspectiva. Para mí es muy importante porque siempre me han dicho las evaluaciones, todo, tenerlo todo correcto, pero después bajas a planta o vas a producción y ves que todo de lo del papel a lo que tenemos en planta o en espacio de trabajo no se parece en nada. Y por eso, y además, últimamente por mi experiencia de trabajo, pues me ha ayudado mucho poder trabajar todos estos kits, porque he visto las conductas de las personas, las he ido observando, he visto por qué fallaban, por qué no, depende de la forma que los trataba, había unos resultados y otros. Y sí, muchas personas que me están escuchando, que me conocen, y de mi último trabajo, pues sí, al final he ido innovando, he ido buscando, he ido estudiando, porque esto no es que te aparece una virgen, esto es ir estudiando, buscando nuevas perspectivas, leyendo y sobre todo prueba, error. Eso ha sido para mí un no parar hasta ver más o menos cómo lo podía aplicar, igual que también el podcast este que estáis escuchando me ha servido mucho también pues para dar rienda a la imaginación, poder tratar temas y aparte de esto, cuando lo hablas es mucho más fácil después de aplicarlo. Por eso quería hacer un libro diferente, a lo mejor perfecto no va a ser, ni creo que lo será porque la perfección es muy difícil y tampoco me considero un súper experto, pero sí que es verdad que soy una persona que me gusta innovar, me gusta ver a la gente, me gusta hacer la prueba-error y creo que con este libro puedo aportar sobre todo esta perspectiva que no está tan tratada. Además, me he marcado un reto que es escribir 3 libros. Este es el primero, el segundo ya está en camino, sí que es verdad que será mucho más grande. Y el tercero creo que será corto, pero puede ser muy intenso. Y sobre todo también tratará de estos temas que muchas veces, pues en los libros o en las formaciones, no se tratan. Y creo que son muy, muy importantes poder desarrollarlos. Y para hacer un pequeño resumen, el libro no solo habla de riesgos, habla de personas, decisiones y cultura, que creo que cada vez más lo tenemos que sacar a la luz y la gente tiene que entenderlo. Que no todo es papel y el papel lo aguanta todo. Y para ir terminando, quería dejaros una frase que quizás el mayor problema de la prevención no es la falta de normas, sino que la seguridad muchas veces no se escucha. Y con esta frase quiero que reflexionéis todo el mundo. Es muy importante, sino que la seguridad muchas veces no se escucha. A partir de aquí, reflexionar y a ver a dónde os lleva. Espero que os guste el libro y estoy abierto para si queréis aportar algo. He dejado también un correo electrónico al final del libro por si queréis comentar o así. Pues espero que os guste, os sirva y sobre todo os puede servir como herramienta práctica y también sobre todo para entender, que para mí eso me ayuda mucho poder entender que muchas veces no todo es teoría y cuando llegas al mundo práctico es todo contrario a lo que te dice la teoría. Mucha seguridad y salud para todo el mundo.